Bendito Dios. Póngase cómodo. El tema para esta noche: llegó Trump. ¿Y ahora qué? Bíblicamente. Así es el tema para esta noche. Llegó Trump. ¿Y ahora qué? Bíblicamente. ¿Qué profecías hay? ¿Qué se dice? Es bien interesante esto. Tengo que hacer una pequeña introducción breve. Desde el año 2019-2020, sobre todo, en los 40 y tantos días que hicimos de guerra espiritual, que fueron 44, 45, 46 días de guerra espiritual. Fueron días de bastante revelación profética, en los cuales también el Señor nos puso que debíamos interceder por las personas que en el tiempo en que Él determinara estarían siendo esas personas propicias para que la palabra del Señor tuviera puertas abiertas a nivel mundial. Y ya que la intención de ese plan que entró desde el 2020 era no solo asustar a la gente para obligarla a envenenarse con los dichosos venenitos, sino un veneno más terrible, que es el engaño de la geopolítica, el engaño de las doctrinas luciféricas, y que la gente no sabía ni entendía, y aún hasta el día de hoy mucha gente no conoce en la palabra de Dios cómo estaban revelados estos tiempos. Y dentro de esas revelaciones, el Señor también no solo nos permitió advertirle, como otros siervos del Señor que no se durmieron y que estuvieron atentos para no dejar que la gente cayera en semejante manipulación. Asimismo también nos habló el Señor de que voy a ser claro esta noche, y que el Espíritu del Señor me guíe para decir las cosas sin tapujos y claritas. La verdad, estamos entrando en el cumplimiento de un tiempo que es tiempo de jubileo, que es tiempo de cumplimiento, donde Dios tiene un trato con Israel y con la gente que no es descendiente de Israel ni son judíos, que son todos los seres humanos de todas las naciones. Ellos los llaman Goyín para el mundo entero, gente que no es judía. En la Biblia aparece como gentiles. El plan de Dios también está incluida no solamente su iglesia, que ha estado semidormida y dormida. No toda ha estado completamente dormida, pero la gran mayoría de la iglesia sí estaba dormida y sigue aún despertando. Por eso Dios necesitaba sacudir la iglesia, permitir que pasaran todas estas cosas, para que, como estaba profetizado en Daniel, los que eran entendidos pudieran ayudar al pueblo a abrir sus ojos al tiempo profético del final, que es el que estamos viviendo. En forma clara, presidentes en el mundo tirando para la izquierda, también otros para la derecha, unos torcidos, otros también retorcidos, y todos ellos obedeciendo a un plan de Satanás, que ese plan de Satanás y sus demonios es llegar rápidamente para establecer al anticristo lo antes posible a través del nuevo orden satánico o New World Order, nuevo orden mundial. Y el mundo entero empezó a caer, como el plan estaba desde hace muchos años, en engaños doctrinales profundos y políticos todavía más profundos, como son las doctrinas más profundas de Satanás, que venían mezcladas no solamente con la apertura del Islam a las naciones, sino con el marxismo, leninismo, satanismo, diablismo y ultraderechismo también con satanismo. Y le quiero decir que el mundo entero, el Señor nos mostró que el plan era tratar de que todas las puertas que se le pudieran abrir al Evangelio, a los creyentes en la Biblia a través de Jesucristo, se les cerraran. Y al promover el aborto tan descaradamente, al empezar a cerrar la palabra de Dios y la lectura de la Biblia en los colegios, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino en Europa, por lo general lo que se hace en América, aquí, sobre todo en Norteamérica,
y lo que se hace en Israel, como las dos naciones están tan llenas de gente judía, tienen una gran influencia a nivel mundial todo lo que se haga. Casi las naciones siguen el ejemplo o son muy influenciadas por lo que pase en los Estados Unidos por el dólar y sus políticas, y lo mismo con lo que pase en Israel, que es el reloj profético de Dios. Y Dios nos dice desde el Antiguo Testamento que todo lo que pase con Israel, que hay que estar pendiente de lo que pase con Israel. Obvio, repito, hay mucho judío en Estados Unidos, y lo que pase con el pueblo judío nos habla de los tiempos en que sí estamos viviendo o no. Así que fue confirmado. El mundo entero se empezó como cartas de un naipe, como fichas de un dominó. Comenzó la mayoría de la gente a caer en el seguir esas doctrinas, apoyar el aborto, lo que se conoce como la ideología woke o el movimiento woke ahora, que es todo permisivo, doctrinas de lo que ustedes ya conocen como el movimiento properverso, para decirlo de otra forma, la aprobación de formas inmorales de vida sexual. Y todo eso patrocinado por presidentes, que la mayoría de estos presidentes todos tienen gustos por el mismo sexo, tanto mujeres como hombres. Y la mayoría de estos gobernantes son una caterva de depravados. Son un poder demoníaco que está patrocinado por los altos reyes de Europa, sobre todo las monarquías más antiguas, y toda la comunidad élite, no solamente la élite religiosa del romanismo, sino también la élite oscura y satánica y luciferina de reyes de antiguas dinastías oscuras. Todos ellos son los que mueven los hilos del mundo, incluido don George Soros, el señor Billy Puertas, su esposa y toda esa cantidad de gente que ahora los vemos avergonzados con la caída de su esperanza que tenían de empezar el gobierno mundial y promover la tercera guerra mundial. Se les cayó y están siendo avergonzados, grandemente avergonzados. Y todo eso el Señor nos lo venía diciendo, que tenía que permitir esa presión, así como nos llegó a Colombia esta perversidad que tenemos de gobierno, siguiendo las corrientes de otras partes. Y Colombia también comenzó con eso, fuera Biblias, fuera todo lo de Dios, todo lo que tenía que ver con Jesucristo era humillación. Como les decía, en los Estados Unidos se les dio puerta abierta para negar todo lo que tuviera que ver con cristianismo y reverencia al Dios de la Biblia. Ahora Dios ha vuelto a abrir una puerta. Regresarán las Biblias a las universidades, a los colegios, y no se prohibirá la oración. Al contrario, decía este señor Trump, que acaba de llegar de nuevo, que esos personajes, hombres que se disfrazan de mujeres con trajes estridentes y chillones, los colores, son los que le llevan a los niños para presentarse esa forma de arte decadente y depravada, y no les permiten la oración ni la Biblia. O sea, en vez de Biblia para los niños, hombres en pelotos, desnudos, moviéndose de manera vulgar, que eso no lo va a permitir ni la promoción universal, por lo menos hasta donde Estados Unidos es ejemplo de toda esta decadencia y de esta depravación y esta inmoralidad. Todo eso nos lo dijo el Señor. Y que de todas maneras el sacudón que se tuvo a nivel mundial, en este momento Dios lo permitió para que la gente se diera cuenta la maldad cuando se le abre una puerta, todo lo que es capaz de hacer Satanás y sus ejércitos con los humanos serviles que se le rinden a sus pies. Con que solo Dios diera permiso para que en el mundo hubiera un cambio izquierdoso, pero más que todo de tipo satánico, todo el mundo nos dimos cuenta que la economía mundial se vino en picada. Nunca había habido tanta crisis económica en las naciones del mundo como en Estados Unidos. Incluso en este coletazo de la caída y la inflación mundial y la crisis económica, Alemania está en esta semana que ya no puede más. Jamás los alemanes se imaginaron ver una Alemania en las condiciones económicas en las que ahora están. Todo eso ocurrió, pero ahí en ese proceso, en esos días que estuvimos haciendo guerra espiritual, estuvimos orando
para que personas que se sabía que tenían un cierto gusto o una cierta actitud de permitir la oración, la libertad religiosa, desde luego también, y de permitir que la gente hablara todavía del Señor Jesucristo sin tanta persecución. Entre esos personajes estaba el presidente Donald Trump, con todos los errores y con toda su equivocación con respecto a las puyaditas y todas esas cosas, y todavía con muchos conceptos erróneos. Sin embargo, Dios nos habló de que esta persona tenía mucho que ver con un Ciro, que era una especie de profecía de doble connotación profética con el Ciro de la antigua Persia. Y hoy, empezando en el capítulo 45 del libro de Isaías, estamos viendo la confirmación de cosas que al leerlas antes no se entendían, pero que al ver las cosas que han pasado y volverlas a leer, uno dice: wow, ¿y yo por qué no lo veía? Porque no veíamos, por ejemplo, que muchos siervos de Dios, como King Clement, otras personas que Dios usó, ya se murió, y otros siervos del Señor, incluido este servidor, Dios nos regaló palabra, visiones, donde yo en 2 visiones vi a este hombre abriéndole una puerta, en este caso a la iglesia de nosotros en Estados Unidos, como una señal de una apertura para que el evangelio no fuera tan oprimido ni tan perseguido. Dios dándonos una oportunidad. Muchos enemigos levantándose contra pastores que dijimos esto, y muchos pastores levantándose contra pastores con tal de apoyar las órdenes de los gobiernos mundiales, porque es que había que obedecer a los señores gobernantes, porque está en la Biblia, sin ningún discernimiento. Estamos entonces en un tiempo en el que lo que el Señor nos dio, lo que otros dijeron, dicho por segunda vez, de que este hombre volvería a gobernar, de que seguiría otra vez su gobierno para abrirle la puerta al último tiempo, que va a ser influencia mundial para la entrada de la última cosecha. O sea, en palabras más claras y castizas, nos quedan pocos años, y los años que nos quedan es Dios abriendo la puerta para que la gente sepa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, el misterio revelado por el Espíritu Santo, no solo a Pablo, sino también a otros siervos apóstoles, sobre todo a Pablo, ese misterio que estaba escondido desde los tiempos antiguos, se aclararía para los tiempos finales. ¿Qué misterio? De que Dios no solo está tratando con Israel desde el principio de los tiempos, sino que está incluido en la salvación los gentiles, la gente que no es judía ni israelita, porque Dios de los 2 pueblos, el Israel que fue esparcido, el reino del norte y el reino del sur, que todavía ahí queda, está Israel y ahí está Jerusalén, los unos llegaron a llenar las naciones de gentiles que hoy parecen gentiles porque vivían sin Dios como ateos, pero Dios tenía una promesa de que despertaría a estos judíos descendientes en el mundo entero, y también incluiría judíos para volver otra vez a proclamar la palabra de la unidad, en que de 2 pueblos Dios haría uno, para que su iglesia no esté dividida antes del rapto. Era necesario que se convirtiera no solo gran cantidad de gentiles, como van a convertirse más ahora que nunca antes, y gran cantidad de descendientes de Israel, dormidos, sin conocimiento, ni siquiera del Dios de Israel, ni tampoco conocían nada de ningún Dios excepto hechicería y otras cosas. Dios los juntaría en este tiempo a través de esta disciplina y de estos juicios, que son los juicios que se conocen como el principio de dolores. Todo eso que nos pasó, todo ese encierro que nos tuvieron, y todo ese temor de guerra, y todavía estamos en rumores de guerras y guerras, hacen parte de los primeros sucesos de Mateo 24, de Lucas 21, en Marcos también. Todos esos sucesos hacen parte del anuncio profético de que nos vamos, de que la iglesia de Jesucristo se va y se lleva a judíos del reino del norte esparcidos, a Israel del reino del norte esparcido, y a judíos
que están allá, es decir, israelitas de hoy en día, que se están convirtiendo. Es la última oportunidad que quedan, ciudadanos de Israel que me escuchan, hermanos que se dicen judíos mesiánicos, concéntrense en Jesucristo, concéntrense de todo corazón solo en ese Salvador, en el nuevo pacto, en la sangre del nuevo pacto, y dejen toda práctica que no tiene nada que ver con el verdadero amor y seguimiento al Dios verdadero, Yahvé, a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque no hay otro Dios. Y si usted no se sujeta a esto y se queda bajo los ritos de la ley, aunque usted crea en Jesucristo como Yeshua, como Mesías, usted se queda. Así que este tiempo que está a punto ya y se está empezando a avivar la iglesia, es cumplimiento profético, y la entrada de este presidente es sencillamente el anuncio de lo que él nos dijo desde el año 2020, era verdad, sí volvería, y volvería para decirle no más a todo lo que fue permitido, para que la gente fuera sacudida y se diera cuenta de que cuando no hay Dios, el mundo se va al abismo. Han sido 4, 5, 6 años en los que se ha agravado esta persecución contra todo lo que tiene que ver con Dios. Nos han venido mutilando los mensajes, cerrando canales, no solo en YouTube, sino en otras plataformas. Pero ahora hasta gente que son dueños de plataformas están apoyando ahora esto de que no se le puede restringir al mundo, que se le diga la verdad, y que estos hombres que están llegando a los gobiernos es una señal de que Dios es el que controla todo el planeta. Él tiene el control del universo y nadie le puede cerrar la puerta a Dios cuando Él la abre. Bendito sea su nombre santo. Así que mire, en Isaías 45, amados santos, así dice Yahvé a su ungido, a Ciro. Eso fue tiempo pasado y tiempo profético presente. A quien he tomado por su diestra para someter ante él naciones. Cuando uno lee esta palabra hoy, entiende que la influencia que tiene el presidente de los Estados Unidos, sea el que sea, es muy tremenda en el mundo entero. Pero cuando la influencia de un hombre que está al frente del gobierno de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, la influencia, cuando ese hombre tiene al menos algo de temor de Dios, es lo que Dios usa también para hacer estremecer naciones. Porque si se estremecieron las naciones con estos impíos y el Sleepy Biden, como le decía el expresidente Trump, ahora presidente, y toda esta camarilla de gente perversa y corrupta que anhelaban seguir matando niños a diestra y siniestra, y quieren, y dijeron en su discurso de perdedores, que quieren seguir haciendo la guerra para hacer que las mujeres sigan matando a sus hijos. Todo esto que no querían aflojar, ellos no querían aflojar en su empeño de torcer al mundo, un mundo woke, un mundo oscuro, un mundo perverso y depravado. Y Dios les dijo: no más, llegó la hora de los que tengo en el planeta para que abran la puerta a mi última cosecha, que me la llevo. Porque me llevo una iglesia sin mancha, sin arruga y sin ninguna cosa semejante. Y era necesario que esta puerta se abriera para que entre el último de todos los avivamientos mundiales. Y el que se duerma y no despierte, ya no le van a quedar más oportunidad, sino dar la cabeza cuando llegue el gobierno del anticristo, que va a llegar. En este versículo dice que para aflojar los lomos de los reyes, dice Isaías 45:1. En la versión LBLA, o esta en la versión, bueno, leamos esto un momentito. En la parte final dice: ante él los reyes poderosos quedarán ¿qué? Paralizados de miedo. Y eso lo vimos en los poquitos líderes mundiales torcidos que ya hablaron y dijeron: no, pues ganó, y que no pensábamos, que no lo dicen, ¿no? Pero con la actitud miedosa en sus caras y con las lágrimas que se les salen y con la cara demudada del terror y de la tristeza de haber perdido, dicen ahora: presidente Trump, nosotros estamos para servir lo que necesite, ¿no? Como el de nuestro país, que dice: presidente, estamos aquí listos para lo que sea. Sí, claro, ¿cómo no que le vamos a creer? ¿Usted cree que ese presidente es bobo? Si ya le dijo sus 4 verdades a este ingrato.
el Señor dice que ellos quedarían ¿qué? Paralizados de miedo, como dijo esa señora, la mala, ¿no? La mala con K. La mala dijo: ay, lo que viene. Ay, ahora sí se nos puso negro el asunto. Ay, se puso oscuro. Ay, ¿qué va a pasar? Lo dice la Biblia: quedarán los reyes poderosos, quedarán paralizados de miedo. ¿Y sabe qué dijo ese señor allá de Ucrania? No, pues presidente, aquí a la orden, lo que se le ofrezca. Yo estoy solamente, no son las palabras que él dijo, solo estoy diciendo en concreto lo que significa. Con unas cartas de amor tan largas que uno dice: pero es que esta gente, ¿qué se le ocurre? Si su lenguaje era de odio contra esta persona y ahora están botados como una alfombra. Es porque el Señor lo que dijo era cierto. Ellos se paralizarán de miedo. Que se paralice de miedo ese señor de España, que dijo una enfermera o una ayudante de medicina, una enfermera creo, o una médico, si no estoy mal en las noticias: vi 800 cadáveres que salieron en España de esta situación terrible de calamidad producida por estas máquinas. Y mataron a toda esta gente. Y están encontrando niños flotando en el centro comercial, niños flotando en los vehículos, en los carros. Y no quieren mostrar ningún solo cadáver porque no quieren los reyes de la tierra que se sepa lo malo que hicieron, porque ahora con la llegada también de las investigaciones les van a llegar por presión internacional y están paralizados de miedo. Qué bueno que estén paralizados de miedo. Cuánto le damos gloria al Señor, porque cuando el Rey de Reyes, el león de la tribu de Judá, entra, el rugido del león paraliza la selva, hermano. Bendito su nombre santo. Y sabe algo, dice que para aflojar los lomos de los reyes, y aquí dice: se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Dios está abriendo una puerta, y esa puerta está abierta hasta el día del rapto. Tú verás si entras o no entras, o te consagras o no. Versículo 2 rápidamente dice: esto dice el Señor: iré delante de ti, Ciro, y allanaré los montes. ¿Sabe cuáles son los montes? Todas esas personas que se sienten como montañas de poder. Allanaré los montes, echaré abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro. ¿Por qué? Porque el Señor quiere dar de ese misterio de salvación. Nada que ver con el misterio de la iniquidad, perdón. Este es el misterio de la salvación. Quiere que esos tesoros que mucha gente no conoce de la palabra de Dios se den a conocer, esos tesoros. Por eso Él dice en el 3: te daré los tesoros escondidos, riquezas ocultas de los lugares secretos. ¿Para qué? Dice: para que sepas que yo, Yahvé, que te llama por tu nombre, soy el Dios de Israel. Y mire lo que dice el 4: por amor de mi siervo Jacob, porque ama a Israel. Dios ama a Israel. Israel está en un tiempo terrible en que las naciones están casi al punto de cumplir una profecía que dice que se reunirán las naciones de la tierra para devorar a esa nación. Eso no ocurrirá ahorita. Se ha abierto la puerta, el odio generalizado contra Israel se ha regado por el mundo, pero Dios no va a dejar que la jauría de fieras vengan y se lo devoren todavía. Es presión para Israel, permitida por Dios, para que Israel despierte. Como también la iglesia está siendo removida con todo lo que pasó, para que despertemos los que estamos dormidos, si es que lo estamos. Dice entonces: todo esto lo hace por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido. Te he llamado por tu nombre, hablándole a este personaje, aunque tú no me conocías. Y sabemos muy bien que tal vez su comunión con Dios no es la de un pastor o de un siervo ungido, pero aún y con todo, Dios a este hombre lo tiene marcado para un plan. Y dice clarito en la versión BTX que la vimos en la pasada reunión: aunque no me conocías, te he dado honroso apellido. Ese apellido Tron, ese apellido no tiene que ver solamente con trompeta, tiene que ver con triunfo, tiene que ver con éxito, tiene que ver con joya, tiene que ver con perla, tiene que ver con gema. Y dice el versículo 6:
Bueno, el 5 que es importante. Yo soy Yahvé y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te he ceñido, aunque no me conoces. Para que sepan del nacimiento del sol hasta su ocaso. ¿Cuál era el propósito? Para que la gente sepa desde un lugar de este planeta hasta el otro lado, dándole la vuelta, que solamente hay un solo Dios y es el Dios de la Biblia, Yahvé. Él es el único poderoso Dios. Y dice, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios, yo soy el Señor y no hay otro. Es un plan muy grande este que se está dando. Apenas, yo me acosté tarde esperando que dijeran algo, pero me rendí con el sueño, claro, y las noticias. Pero al otro día por la mañana, apenas quedé despierto, muy de madrugada, ya me di cuenta que había ganado. Y le dije, Señor Jesús, gracias porque tú habías mostrado esto. Y aunque se lo dijimos a mucha gente, se rieron, se burlaron de nosotros. Ahí en el canal ve uno la gente escribiendo, otra vez este idiota pastor idolatrando al bobo ese del Trump. Oh, ¿qué pastor tan tonto y tan cabezón? Yo digo, qué tristeza que la gente no quiere reconocer cuando Dios tiene un plan y sobre todo está respaldado por la Biblia. Y dice clarito, para que sepan lo que ya sabemos, que viene evangelización mundial. Esto, para que se sepa de un lado hasta el otro, es que cunda la palabra, corra la palabra por el planeta entero. Y dice en el versículo 7, yo formo la luz, creo las tinieblas. Ahora, esto de que crea las tinieblas, no es que Dios crea la maldad de los demonios o de las tinieblas. Esta palabra es oscuridad. Hago la paz y creo la adversidad, dice la BTX. Yo Yahvé hago todas estas cosas. En el versículo final ya, 13, nos dice qué va a hacer. Porque el tema del día de hoy es, llegó Trump. ¿Y ahora qué? Bíblicamente hablando. Pues ahora las puertas se abren. La iglesia tiene que aprovechar este momento para hablar sin miedo, con coraje y sin temblor. Es hora de bautizar multitudes que no se han bautizado. Es hora de que la gente estudie y se disipule. Y es hora de que los medios, como las grandes empresas tecnológicas, han puesto muchas barreras para evangelizar. Le han quitado, a nosotros nos robaron 2000 y pico de videos de trabajo que los volaron de un plumazo. Gracias a Dios guardamos algunos. Pero ahora eso les va a salir caro. Porque aunque la mayoría de medios de comunicación estaban favoreciendo a esta otra gente perversa, y ustedes se dan cuenta que daban ¿qué? Anuncios proféticos. O sea, digo anuncios proféticos es encuestas. Y es que nuestras encuestas proféticas dicen que ganará la bruja no sé, no le pongamos número. Dejemos a esa quieta que era más buena gente. Que ganaría la bruja y todos sus hechiceros. Nada, hermano. Todas sus profecías, repito, sus encuestas les fracasaron. Se les cayó todo. La derrota fue extremadamente contundente. Y dice entonces el versículo 13, levantaré a Ciro para que cumpla mi propósito justo y guiaré sus acciones. Él restaurará mi ciudad y pondrá en libertad a mi pueblo cautivo. No, pastor, pero usted está hablando de este hombre como si fuera un pastor o el Mesías. No me malinterprete. Coloquemos la otra versión, la NBI o la LBLA. Y mire, lo que Dios está diciendo es que Él permitirá a esta persona que lo que ellos destruyeron, Dios lo reconstruya. Ustedes saben que empezaron a decir que Israel no tenía como capital a Jerusalén. Y este hombre se paró firme antes de que fuera ahora presidente de nuevo. Y dijo, no señor, la capital de Israel es Jerusalén. Y los demás países, no. Toda esa persecución a todo el que hablara de que Jerusalén es la capital del pueblo de Israel, toda esa gente, fieras, enfurecidas, listas para devorarse al que dijera lo contrario. Ahora esto va a permitir
que se construya el tercer templo, y no lo estamos esperando. Nosotros los cristianos no necesitamos ningún tercer templo, pero como parte de las profecías bíblicas debe haber un templo, porque el templo no es ese para nosotros. Nosotros somos el templo. Nosotros no necesitamos tercer templo, pero lo van a hacer, y eso se va a permitir. Y lo va a permitir en este momento. Las cosas están dadas para que se permita esto. Y dice: yo lo he despertado en justicia, y todos sus caminos allanaré. Él edificará mi ciudad. Ojo con eso. Y dejará libres a mis desterrados, porque sacaron a perder a todo el que no estaba de acuerdo con ellos. A mis desterrados sin pago ni recompensa, dice el Señor de los ejércitos. Bendito sea el Señor. Un poquito en la parte final de este Isaías 45, dice clarito, capítulo 45, en la parte ya casi final. Esto no es ninguna cosa extraña. En el versículo, permítame, voy a leer otro versículo que me parece supremamente importante, el 16, y escuchen porque esto es lo que está pasando. Derrotados, o sea que con la entrada de habrían derrotados, y los sí que los hay. Versículo 16 dice, yo también voy a leer ambas versiones. Leo la BTX. La BTX 16 dice: derrotados, humillados, todos juntos marcharán con deshonra los fabricantes de ídolos. Y qué cosa, que la mayoría de los fabricantes de ídolos del mundo están con ellos, la farándula y todos estos ídolos de los medios de comunicación degradantes o degradados, depravados, están con ellos. Todos esos cantantes torcidos, toda esa gente oscura, toda esa gente endemoniada, son los que siguen a su princesa, a su reina, a su hechicera. Aquí dice: avergonzados y aún humillados serán todos ellos, los fabricantes de ídolos, a una se irán humillados. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Bendito Jesús de Nazaret. Quiero ver el capítulo 47. Capítulo 47. Y luego nos vamos a el libro de Isaías. En el capítulo 47, la Biblia nos adelanta un evento profético que será la destrucción de la gran ramera. El anticristo no quiere competencias cuando ya llegue la mitad de la tribulación. Destruirá la gran ramera. La unión de todas las religiones mundiales la va a destruir el mismo anticristo. Pero mientras tanto la ha venido haciendo crecer. Y aquí dice el capítulo 47, en el versículo 9, dice: estas dos cosas te sobrevendrán de repente en un mismo día, viuda y sin hijos. Te verás al mismo tiempo, dice, y en su medida, en su plena medida, o en toda su perfección, dice otra traducción, ya vienen contra ti. Dios se lo está diciendo. A pesar de la multitud de tus hechizos y de tus más poderosos encantamientos. ¿Cómo? A pesar de la multitud de tus keshafayis o keshafayih, hechizos, y tus más poderosos encantamientos, jabarayih, una organización de gente oculta, de ocultismo. Aquí lo dice: a pesar del gran poder de tus encantamientos. ¿Saben ustedes la cantidad de brujería, magia, hechicería, ritos, sacrificios que estaban haciendo para matar a este siervo y para secar toda esperanza de la iglesia de Cristo a nivel mundial? Y todos los sacrificios que hicieron ellos de gente y gente secuestrada. ¿Y sabe por qué permiten la entrada de tantos inmigrantes y de tantos niños que vienen ahí? Para que se sigan desapareciendo más niños, y nadie importante, como no es gente importante, ¿quién los va a reclamar? Así que todo esto, aunque hicieron semejante cantidad de cosas oscuras, no les funcionó. Yo me imagino la noche en que perdieron, y estas noches llorándole al diablo allá: ¿qué pasó, jefe? ¿Pero por qué nos quedaste mal, diablito? ¿Qué pasó? Allá están llorando esa pareja de negritos perversos, bueno, de oscuritos perversos,
Usted ya sabe quién es. Y no tengo nada que ver contra la gente de color. Son dos diablos terribles, hermano, los que estaban detrás de la mala. Y mucha gente oscura deben estar reclamándole a Satanás: ¿por qué nos quedaste mal? Porque donde manda capitán no manda marinero, mijito. Porque donde manda el Rey de Reyes, los demás se callan. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Aleluya. Y no van a poder hacer lo que pensaban hacer. La iglesia tiene primero la oportunidad y el cuerpo de Cristo terminará su crecimiento y nos vamos. No lo van a poder detener. Hay juicio sobre este comienzo de la Babilonia oscura, y ahí lo dice: ya vienen contra ti a pesar de todo esto que hiciste. Nos vamos ahora, amados hermanos, al libro de Isaías, capítulo de Isaías 60 y 61. Déjalo abierto ahí. Y últimas porciones, o porciones importantes que tenemos para el final: el libro de Efesios en el capítulo 2. Efesios capítulo 2. Primero Efesios capítulo 2. ¿Y qué viene, pastor? Según lo que usted dice que está en la Biblia, la unidad de dos partes que deben ser unidas antes del rapto. Vamos a aclarar esto de las dos partes que tienen que ser unidas antes del rapto y que no están unidas, y que hasta ahora se van a unir y que se están empezando a unir. ¿Quiénes son? Los de Israel que faltan por convertirse, los de Israel que ya se convirtieron, y los gentiles que faltan por convertirse, y los gentiles que ya se convirtieron. En el capítulo 2, en el versículo 11, por tanto dice la palabra: acordaos de que anteriormente vosotros, dice el apóstol Pablo, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión. Repito, esto es el Israel, reino del norte, y todos los descendientes esparcidos por el mundo entero. Esos son los que la Biblia llama los gentiles en la carne, o los que llama la Biblia incircuncisos por la llamada circuncisión. ¿Y quiénes son los de la llamada circuncisión? Pues los que se circuncidan, es decir, el pueblo judío que sí practica todo esto y se circuncida. Y dice: unos acusando a los otros, los circuncisos acusando a los incircuncisos de que no son santos, de que así no van a entrar. Es sencillamente lo que pasa con el menosprecio de los creyentes, sobre todo en el judaísmo ortodoxo, algunos mesiánicos extremos, burlándose de los cristianos evangélicos del mundo porque no estamos circuncidados y que entonces no nos vamos a salvar, porque nosotros somos un pueblo que para ellos no es pueblo ni tiene derecho a ser pueblo. Pero aquí la Biblia dice que se acuerden los dos, tanto el que está circuncidado como el que no está circuncidado. ¿De qué? De que en este tiempo, verso 12, ¿qué dice el verso 12? Dice: en aquel tiempo, ¿cómo estábamos nosotros? El Israel que estaba esparcido por el mundo, estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel. Sí, no teníamos ninguna ciudadanía de esas. Y extraños. ¿A qué éramos extraños? A los pactos de la promesa, porque habíamos sido esparcidos por el mundo, no teniendo esperanza y sin Dios, o sea, ateos en el mundo. Pero ¿qué dice el 13? El 13 dice esto: pero ahora, ¿en quién? En Jesús el Mesías. Vosotros que en un tiempo estabais muy lejos, dice la versión en hebreo, en griego, fuisteis hechos cercanos. ¿Quién nos acercó? Por la sangre del Mesías, por la sangre del nuevo pacto. Aquí lo dice en esta versión: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. La promesa entonces, verso 14: porque Él, hablando de Jesucristo, es nuestra paz, nuestra shalom, que de ambos pueblos, ¿cierto?, hizo uno. Él hizo uno. Y sabe que eso de que reúne al Israel esparcido y a los gentiles y a los que son extremadamente ortodoxos, pero que se van a convertir muchos de ellos, es el plan del Señor. Es un misterio que mucha gente no entendía.
y que quería meter aquí gente que nunca tenía nada que ver con Dios. Por ejemplo, usted, amigo que me escucha y es ateo, usted está siendo llamado por el Señor para que participe de este maravilloso misterio que Dios tenía para el final de los tiempos. Entre, no se quede por fuera. Dice clarito: porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo en el cuerpo de Cristo, que murió en la cruz, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos dados en reglamentos, es decir, todos esos dogmas, todos esos ritos, todas esas ordenanzas ya no se celebran, porque eso Cristo lo llevó y lo crucificó en la cruz del Calvario, para que pudieran los dos unirse en uno solo, que es el cuerpo de su esposa, que nos vamos. Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Versículo 16, ¿cierto? Bueno, terminemos de leerlo. Y reconciliar con Dios a los dos, el anterior. Reconciliar, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, que es lo que Dios quiere, estableciendo así la paz. ¿Por qué? Porque dice la Biblia: sin paz y sin santidad nadie verá a Dios. Así que no podía haber rapto si no existe esta primera paz de la unidad del cuerpo de Cristo como tiene que ser. Dios no se podía llevar media iglesia, o un cuarto de iglesia, o 3/4 de iglesia. Tiene que llevarse la iglesia completa, y todavía falta un poco del cuerpo que faltaba por entrar, para que pueda haber esa paz del cuerpo completo y no vayamos. Y al final vamos a ver el capítulo 3. Muy bien. Versículo 3 de Efesios 3:3. El tiempo vuela. Todo esto pasó conforme a ¿qué? Conforme a un plan que Dios tiene, y que se va a perfeccionar ahora en este tiempo que lo marca la entrada de este gobierno. Lo marca. Dice que por revelación, dice Pablo, me fue dado a conocer. ¿Qué le reveló Dios a Pablo? Ayúdeme usted. Dice Pablo que a él Dios le dio una revelación de conocer ¿qué? El misterio, tal como antes os escribí brevemente. ¿Qué dice él de ese misterio? ¿Qué dice? Leyendo, ¿cierto? Dice él en el versículo 3:4, eso, 3:4, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Él lo entiende. Y dice que este misterio no se le había dado a conocer antes al mundo. Es un misterio que viene desde los días de Pablo, y aún mucha gente no entiende este misterio de la unidad de las dos partes para que el cuerpo esté listo para irse. Por eso el 6 dice clarito. ¿Qué dice el 6? Dice, a saber, ¿cuál es el misterio? Léalo conmigo el misterio. Dice, que los gentiles, la gente que no es judía ni israelita, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Así que si estos judíos y estos ortodoxos siguen menospreciando el evangelio de Jesucristo, no harán parte del cuerpo de Cristo, la iglesia que nos vamos. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Amados hermanos, el apóstol Pablo en este mismo capítulo nos está revelando una cosa tremendísima, y yo se la voy a leer ahora sí usando el libro de Isaías. Veamos esto. Por un momento confirmemos si esto es verdad o es que Pablo estaba loco, porque hay gente que dice que Pablo estaba loco. Entonces, ¿por qué lo reveló también a Juan? Mire, Juan capítulo 11, versos 51 al 52. Mire lo que le reveló a Juan. Veamos, Evangelio de Juan capítulo 11, versos 51 y 52. Dice así: ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote, esto parte, el contexto es de que Caifás, que era el sumo sacerdote, dijo: es necesario que matemos a este hombre para que la nación pueda ser salva. Estaba profetizando algo real, aunque él era un asesino, porque instó para que mataran a Jesucristo, el propio sumo sacerdote, Caifás.
pero estaba cumpliendo una profecía. ¿Cuál profecía? Dice, ahora bien, no dijo esto de su propia iniciativa, sino que siendo el sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y ahora sí, lo que le fue revelado a Pablo, lo reveló el Señor a Juan. ¿Qué dice Juan? Vean lo que dice Juan. Juan dice así, y no solo moriría, ¿por qué? No solo por la nación, sino también, ¿cuál era la finalidad? Para reunir en uno. ¿A quién? A los hijos de Dios, que ¿dónde estaban? Que están esparcidos. Démosle un aplauso al Señor. Iglesia, llegó el momento de recoger la última cosecha de los que están esparcidos y que son llamados para ser hijos de Dios y que serán parte de la esposa del Cordero. Y también el 52, ya lo leímos, ¿cierto? Sí, ya lo leímos. Quiero que vayamos un momentito a Isaías 57, 16 y 19. Isaías, hoy es palabra profética y revelada y vista con claridad. Isaías, capítulo de Isaías 57, verso 16 al 19. Repito, Isaías 57, del 16 al 19. Dice así. Dice, versículo 16, el Señor dice, no voy a pelear con ustedes para siempre. No voy a estar toda la vida bravo con ustedes, todo el planeta, la gente que no me conoce o que no me obedece. Estoy parafraseando, vamos a leerlo. No contenderé para siempre, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí, si Él siempre estuviera bravo, ¿qué dice la Biblia? No se salva nadie, se acabaría la gente. Dice, ni para siempre estaré airado, porque delante de mí sucumbiría el espíritu y las almas que he creado. ¿Sí? Si puede colocar un momentito, bueno, déjela ahí. No estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. Gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros, no mereciéndola. Pero ahora en el versículo dice clarito, 18, hay un plan. No solo con Israel, aunque aquí se dirige a Israel. Mire lo que dice el 18. He visto sus caminos, pero los sanaré. ¿Cierto? Le daré reposo y gran consuelo. Pregunto, ¿cuál es el mayor consuelo y el mayor reposo al que puede aspirar un ser humano? ¿Quién es nuestro reposo? Cristo. Cristo es nuestro perfecto reposo. ¿Quién es el consolador mayor? El Espíritu Santo. Pero Jesucristo, Él dice, secaré toda lágrima de los ojos de ellos. Y dice, entonces lo sanaré, le daré reposo y gran consuelo, y a los que hacen duelo por Él, porque hay gente orando y pidiendo siempre por Israel y por la paz de Jerusalén. El 19 lo leemos, dice, les haré brotar fruto de labios. ¿Cuál es el mejor sacrificio que hoy puede hacer un ser humano? Sacrificio de fruto de labios que confiesen su nombre santo. Ya no hacemos sacrificio de animales. Así que estaba hablando de un tiempo futuro y dice, les haré brotar fruto de labios, paz, paz para el que está lejos y para el que está cerca, dice Yahvé, y los sanaré. Eso está ocurriendo y va a Israel a tener la oportunidad ahora, como tú, querido gentil. Veamos Isaías capítulo 60, estos versos rápidos finales. Isaías 60, 2, 4, 8, 12, 17 y 18. Isaías 60, profecía de este tiempo. ¿Qué viene, pastor? Mire, vienen estas cosas. Muchos países van a seguir el ejemplo de este presidente Trump, como también están viendo un ejemplo del de Argentina, que se puso bravo con toda esa gente perversa. Como también otros están siguiendo ese ejemplo y están felicitando otros presidentes de que esto se esté dando ahora y que no sigan por el mismo camino de inmoralidad. Este ejemplo mundial va a cundir y está poniendo a temblar a todos los que no tienen temor de Dios. Y esto va a permitir que los que no podíamos viajar y que no nos dejaban predicar, ¿cuántos vimos noticias durante estos años de predicadores siendo presos en las calles por estar predicando?
Vimos cientos de videos de hombres y mujeres siendo detenidos, predicando en Canadá, predicando en Europa, los detenían en las calles. Prohibido, no hable de eso, camine, culpable de pecado de odio, pecado de odio. Ay Dios. Pero ahora lo que vamos a ver es que la puerta se abre y no pueden hacer lo que pensaban hacer. Isaías 60, versículo 2 dice así. Isaías 60, versículo 2 dice, aquí lo podemos ver en la LBLA. ¿Qué va a ocurrir? Sí van a haber tinieblas, porque las tinieblas han querido prevalecer, pero no han podido. Ahora prevalece la luz. Pero aquí, apenas la iglesia nos vayamos, y lo último de luz que va a quedar desde este gobierno de verdad, lo último de luz que va a quedar en el planeta para la iglesia y su puerta abierta, después será para que sea inundada la tierra de oscuridad. Decía esta la mala esta. Decía, ay, tenemos el camino de la luz, pero no pudo entrar. ¿Cuál luz? ¿Qué luz va a tener una mujer de estas que hace poquito dijo clarito? Alguien que dijo que Jesús era rey, dijo, váyase con su cuento para otro lado. Menos mal que metió las patas de esta manera, porque así la gente se dio cuenta que no podían hacer apoyo a una persona que manda a los cristianos que se vayan para otro lugar. Y ahora diciendo, Dios bendiga América, God bless America. Dios mío. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero ¿qué habla el Señor para nosotros? Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Este es el tiempo en que la iglesia será embellecida como nunca lo había sido, en que la iglesia podrá manifestar el poder, los dones del Espíritu Santo, los milagros creativos, la sanidad de las resurrecciones. Se echarán más demonios que nunca antes. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice el versículo 3, los gentiles, porque ese es el llamado, acudirán ¿qué? Las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. De verdad, este es ese tiempo, lo estamos viendo. Y cuando dice el versículo 4, alza tus ojos en torno y mira, todos ellos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Veo ministerios yendo a naciones, siendo llamados hermanos, predicadores, pastores, evangelistas, profesores, maestras, siendo llevados a otras naciones, porque la gente está con hambre y estará con más hambre de saber más y aprender más. Y muchos ministerios que estaban estancados, que estaban esperando la puerta abierta, ahí se está abriendo la puerta, van a empezar a viajar. Uy, Dios mío, estoy profetizando. Van a empezar a ir y la gente los va a empezar a contratar para que les enseñe, para que los guíe, y no le hará falta la comida ni el pan a muchos servidores del Señor que estaban esperando esta puerta abierta en las naciones. Bendito Jesús. Músicos tienen oportunidad de ir a hacer música a otros países. La puerta se abre para todo ministerio, hermanos. Poder en el nombre de Jesús. Dios mío. Y el versículo, el 4, tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. El versículo 8 y el 7, en la parte final del 7 dice, serán ofrenda agradable sobre mi altar. Serán ofrenda agradable sobre mi altar y glorificaré la casa de mi majestad. ¿Cuál es la casa de la majestad del Señor hoy, hermanos? ¿Un templo? No. Nosotros, su templo, somos la casa de su majestad. Lo que el Señor está diciendo, yo glorificaré la casa de mi gloria. El templo de Cristo va a iluminar las naciones antes de que nos vayamos. Poder en el nombre de Jesús, poder de Dios. Y por eso el 8, después de que esta glorificación venga a través de lo que Cristo haga a través de su iglesia, las palomas nos vamos a nuestro palomar. ¿Dónde está nuestro palomar, paloma? ¿Dónde está nuestro palomar? La nueva Jerusalén. Nos vamos con Cristo Jesús. Me voy a hacerle morada, porque yo quiero que donde yo estoy
vosotros también estáis conmigo. Eso quiere, nos vamos con el Señor Jesucristo. Por eso allá en el libro del Cantar de los Cantares, Salomón tuvo una revelación y dijo: ¿quién es esta que sube del desierto llevada en los brazos de su amado? Las palomitas del palomar de Dios. Versículo 8, ¿qué tal si lo leemos? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Sabe cómo será la subida de nosotros? Así, millones subiendo, luces encendidas subiendo. El mundo no lo verá, lo verán los demonios. Se fueron estos, wow, ahora sí nos tocó el turno. Pero nos vamos y dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? En la versión dice: y como palomas a su palomar. Así que nos vamos, y las naciones que no se hayan sometido al Señor van a ser sacudidas y destruidas. Muchas naciones en este nuevo orden satánico que viene después de nosotros. El verso 12 lo profetiza y estamos diciendo palabras de profecía. Dice: porque la nación y el reino, ¿qué? Porque la nación y el reino que no te sirvan perecerán, y esas naciones serán ciertamente destruidas. Ahí está en el mismo capítulo. Hermanos, nos vamos. Ya no podrán hacer con nosotros lo que se imaginaban. La puerta se abre para que prediquemos la palabra del Señor, y en vez de humillación gritaremos gritos de júbilo, porque la herencia del pueblo del Señor será manifiesta, lo que Dios tiene para nosotros. Bendito sea su nombre maravilloso. Versículo del 61, capítulo 61. Dice el 61, versículo 6. Yo le recuerdo, hermano, que esto es bíblico, tan bíblico como usted puede confirmarlo con el Nuevo. En el Nuevo dice que nosotros fuimos llamados para ser, ¿qué? Reyes y sacerdotes, linaje escogido, nación santa. Miren la profecía del 61, versículo 6. ¿Qué dice el 61, versículo 6? Pero en cuanto a vosotros, seréis llamados sacerdotes. ¿Dónde están los Cohanim de Cristo? Amén. Y dice: sacerdotes de Yahvé, dirán de vosotros Mesartí, ministros de nuestro Dios, servidores, colaboradores, adoradores, ministradores de la palabra del Señor. Aquí en esta versión: y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios se os llamará. Comeréis las riquezas de las naciones, y en su gloria os jactaréis. Uy, Santo de Israel, mi alma te alaba, Rey. Precioso tu nombre. Hermano, el versículo 7 y el 6. El 6 ya lo estamos leyendo, ¿cierto? Comeremos la opulencia de las naciones. Versículo 7. ¿Cuántos hemos visto mucha vergüenza durante estos años? Algunos de ustedes que haya visto vergüenza, sentido vergüenza, persecución en estos años. El Señor se va a llevar una iglesia sin mancha, y esto de la vergüenza lo hace uno andar como arrugado, hermano. Dios va a quitar esas arrugas de tu rostro, porque cantaremos, hermano, nos gozaremos y daremos gritos de júbilo. El versículo 7 dice: en vez de vuestra vergüenza, y estoy profetizando, se lo digo en el nombre de Yeshua HaMashiach, en vez de vuestra vergüenza tendréis doble porción, y en vez de humillación ellos gritarán de júbilo por su herencia. Por tanto poseerán el doble en su tierra y tendrán alegría eterna. Sabe que una nación que no vuela y que no suba al cielo no va a tener alegría eterna, porque se va a morir. Los únicos que vamos a tener alegría eterna somos los que vamos a ser inmortales. Así que está hablando para la iglesia, no para gente que está viva en el planeta solamente. Tendrán alegría eterna. Eso está en el versículo 7. Y por último, ¿por qué? Porque Dios ya nos ha vestido de salvación. ¿Quién es la salvación? Yeshua. Nuestro vestido, acá. El mundo no lo ve, pero lo tenemos. Y el versículo 10 dice, ahí mismo, versículo 10 dice: en gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de Yeshua. ¿Sabes tú que en hebreo dice me ha vestido con ropas de Yeshua? Porque Yeshua es salvación.
Bendito el Señor. Y dice, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. Pobrecitos los hermanos que andan en esas iglesias donde no les dejan ponerse ni una triste siquiera, hermano, cosita chiquita en cualquier parte de adorno, cuando la novia debe salir como la novia sale al matrimonio. Nos vamos al matrimonio con Cristo Jesús, como la novia se adorna con sus joyas. Vamos a estar de pie, amada iglesia. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y quiero decirte que estamos en el momento más clave. Capítulo 62, allí lo vamos a leer de pie. Capítulo 62, verso 4, 5, dice así: nunca más serás llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Hefzibá. ¿Qué significa Hefzibá? Significa mi deleite está en ella. ¿Quién fue el que dijo deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón? Lo dijo el Señor a su iglesia, a su pueblo. Así que somos la Hefzibá, su iglesia, la que sube, somos esa a la que el Señor se está refiriendo. Y lo dice de esta manera tan hermosa, tan preciosa: porque el amor de Yahvé estará contigo. En la versión en hebreo, porque se deleitará Yahvé en ti y tu tierra tendrá marido. Y dice el 4 aquí, no, ahí el 4 en la versión LBA: nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada. ¿Sabe por qué desposada? Porque ya está comprometida. Estoy comprometido con Cristo, solo con Él. Diablo, no me llames, no me tientes. Tengo novio, me caso con Él, me voy con Él, me voy con mi Cristo. Bendito su nombre santo. Mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleita el Señor, y tu tierra será desposada. El siguiente verso son los versos finales que estamos compartiendo. Hay poder en el nombre de Jesús, porque como el joven se desposa con la doncella, el Señor dice: se desposarán contigo tus hijos. ¿Los hijos se desposan con ella? Sí, porque somos los hijos de Dios los que nos casaremos con el Rey. Ahí es más que claro. Dice tus hijos, y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. Hermanos, por eso no es falsa la promesa de que la última cosecha está para completarse. Está para venir la última cosecha. ¿Dónde están los pescadores? ¿Quién quiere ser pescador de hombres en este tiempo? Salario hay para tu trabajo, dice el Señor. No habrá necesidad para su pueblo, porque se comerán la comida de los impíos, y lo que ellos estaban recogiendo para ellos será repartido a la iglesia, para que la iglesia vaya y haga la obra de Dios. Y nos vamos, iglesia. Efesios 5. Ahí, ahora sí finalizamos. Capítulo de Efesios 5, allí de pie. Por eso esta palabra es real más que nunca antes. Carta a los Efesios en el capítulo 5, el versículo es el versículo 27. Efesios 5, 27. Dice clarito: el Señor nos va a llevar, nos ha lavado con el agua de su palabra. Y el 27, ¿qué tal si lo leemos? ¿Cuál es el fin de esto? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Ay, sí, pero usted siempre me muestra el mismo versículo, pastor. Búsquese otro. Bueno, pongámosle otro. Judas 1:24 entonces. Judas 1:24, único capítulo de Judas. ¿Qué dice allí? Dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Por qué nos quiere guardar el Señor de toda caída? Dice: para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. El Señor es capaz de guardar nuestro depósito hasta el fin, pero el que esté firme, mire que no caiga.
Vamos a servirle al Señor, amados. Se nos ha abierto una puerta. Si ustedes supieran las amenazas, las persecuciones que ha habido contra mi vida y que pensaban devorarme como los buitres en un instante, no han podido ni podrán, porque somos descendencia real, sacerdocio, linaje santo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Naciones, tenemos un compromiso con ustedes. Gracias, hermanos de Estados Unidos, porque los Estados Unidos, sin olvidarnos de las demás naciones y otros países como México, Argentina, bueno, tantos países como la misma Colombia, pero Estados Unidos en las estadísticas de verdad, de por lo menos de los que nos ven, porque ahí marcan las personas reales que nos ven, y usted ahí coloca también a veces suscribirse y dedito arriba. Cuando lo hace, Dios le multiplique grandemente. Mire, Estados Unidos está la mayor cantidad casi de población de la tierra que están recibiendo palabra de Dios a través del trabajo de todos estos hermanos aquí en Colombia. Allá en Estados Unidos yo le envío un abrazo, una bendición, y me alegro con todos mis hermanos de Estados Unidos, porque ustedes han estado sufriendo y esperando que se abra esta puerta, y yo estoy que grito de júbilo, de gozo, de ver que esto se está dando. Así que Estados Unidos, que Dios nos ayude, porque se va a abrir una iglesia de MSA en los Estados Unidos. Vamos a abrir una, ¡ay, Santo de Israel! Aleluya, poder de Dios, Santo Jesús, Santo Dios. Vamos a tener una iglesia de MSA. Yo no sé quién va a ir, si soy yo o es otro, pero vamos a tener una iglesia en los Estados Unidos. En el comienzo de este tiempo maravilloso de la recogida, veremos esta iglesia extenderse como, hermano, las águilas, como las águilas. El aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te damos gracias, gloria, honra, alabanza, con un corazón, Señor, a punto de estallar de gozo. Te decimos gracias por la puerta, porque es un bálsamo que nos ha llegado esta apertura para los Estados Unidos. Te ruego que bendigas a cada hermano desde el norte de América, desde Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras, Salvador, todos estos países de Centroamérica, Panamá, todo, hasta el sur, Chile, Argentina. Señor, danos una puerta abierta para visitar a nuestros hermanos, enviar obreros a las naciones. La mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos. Envía obreros a la mies, Señor. Permite que crezca tu obra en las naciones, conforme hoy nos has dado palabra profética. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tanta misericordia, porque no merecemos todo eso que nos estás dando. Es tu regalo de amor a tu novia. En el nombre de Jesús te agradecemos y levantamos a ti manos santas, sin ira ni contiendas, y te pedimos que nos limpies y nos capacites y quite las lágrimas de nuestros ojos, y quite, Señor, las ataduras, se rompan las puertas de bronce, los cerrojos de hierro. En el nombre de Jesús declaramos la vergüenza y la confusión sobre todos los que nuestro mal buscan, conforme está escrito en tu palabra. En el nombre de Jesús, por la sangre del nuevo pacto, te damos gloria y gracias. En el nombre de Jesús comienza algo nuevo. Amén, Señor. Y a iglesia decimos y ahí, amén y amén. Un aplauso grande al Señor. Precioso Jesús de Nazaret.